abro mi pantalla y les digo, me tiene subyugado Nelly Campobello. Rocío la trajo a mi mente hace muy poquito tiempo. Por ayudarle a Rocío a pensar en qué hacer con Nelly Campobello, fui a revisar lo que había en la red y me encontré cartucho, lo leí, lo volví a leer y voy en la tercera relectura. Hasta este momento me he impuesto no tomar notas sobre lo que leo, sino leerlo y volverlo a leer, porque no es un libro fácil de entender, aunque se lee muy fácil, comprenderlo y explicarlo ya no es tan sencillo. Y entonces esto me ha llevado a tratar de leer todo lo que encuentro de interpretación de la vida y la obra de Campobello, y en eso estamos. Me da gusto saludar y no sé si siga por ahí Lilith del Edén, mi amiga de Facebook, que por fin ingresó a esta conversación, a este conversatorio. Y Sí, buenos eso, días. y eso me da mucho gusto, porque Gracias. realmente demuestra que lo virtual se está volviendo más real que lo real y que las amistades que uno establece a partir de una foto de perfil y unos textos de me gusta, no me gusta y breves comentarios, establecen las nuevas amistades, las nuevas comunidades de sabiduría. Entonces, bienvenida al conversatorio, Lilith del Edén. Gracias, Y, gracias. y como saben ya las otras amistades, cualquier queja, cualquier pregunta, cualquier duda, interven de inmediato, ya sea por el chat o hablando directamente con tu micrófono, para que esto se vuelva más conversación. Tengo mis cuadernos de notas y andaba buscando las notas sobre la historia de la literatura mexicana en mi versión, porque ahora empiezo a sentir que es muy importante tratar de situar la escritura de Cartucho dentro de la gran constelación de lo que llamaremos literatura mexicana. Con eso declaro y lo señalo abiertamente, eh, me formé muy cerca de la cultura de Octavio Paz. Y Octavio Paz nos comunicó una idea de la Revolución Mexicana tremenda. Paz brillantemente, su padre zapatista, alcohólico y muerto tirado en una vía de tren por borracho, odiaba a la Revolución Mexicana. Al mismo tiempo que él tenía una mentalidad, yo digo, de priista de izquierda inteligente, él no se consideraba para nada heredero de la revolución. Él creía que la revolución había sido una matazón loca y que lo importante había sido la Constitución de 17 y luego el trabajo enorme de hacerla valer. Y entonces, con esa influencia más una influencia eh, trotskista de los años 70, yo tengo una visión de la revolución muy negativa. Y ahora con Nelly Campobello la estoy teniendo que revisar de raíz, con esa necesidad o pasión ahora de conocer Torreón por todo lo que hizo ahí Pancho Villa. Pero entonces, tómese en cuenta que pues mi opinión sobre la revolución es la de un sujeto ilustrado, intelectual de universidad, que al menos no se tragó las patrañas del PRI, ni las mentiras de Adolfo Gili, que ahora son las mentiras de los morenarcos. Pero con eso en los desaciertos de Mendiola, me estoy viendo obligado a revisar con más cuidado
qué fue la Revolución Mexicana y sobre todo quién fue Pancho Villa, Francisco Villa, Doroteo Arango, quién sabe quién. ¿Qué es lo que va a ser la otra obra de la que no he hablado de Nelly Campobello? Un hermoso y grandioso libro que tituló Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. Yo que he leído El águila y la serpiente, La sombra del caudillo, Vámonos con Pancho Villa, Se llevaron el cañón para Cachimba, siento que todo eso es literatura infantil comparada con Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. Lo decía con la Chorcha Chilis Willis, hay momentos que cuando estuve leyendo esos apuntes, sentía que estaba en una cantina del Bajío, conversando con un viejo general villista, muy valiente, muy disciplinado, poco machista y gran conocedor de lo que sería la estrategia militar. El libro hace que uno participe en las batallas de Villa, que uno las pueda ver y contemplar como yo no las había visto nunca, y que crea esa necesidad o ilusión utópica de volver a filmar. Vámonos con Pancho Villa, ahora estructurando todo el movimiento de los militares para que se sienta lo que fue la toma de Torreón, que es donde se organiza el gran momento militar de Villa, el momento glorioso de los Leones de Santiago en esa novela Muñoz. Pero entonces está porque yo reconstruya lo que sería mi idea de la revolución para desde ahí rearmar la interpretación de la escritura de Nelly Campobello. Lo que ya sí creo que es importante empezar a desmantelar fue la leyenda final de Doña Nelly. Entiendo que en el año de 1984, mucha gente empezó a preguntar, ¿dónde está Nelly Campobello? ¿Dónde está Nelly Campobello? Porque doña Nelly, que en ese momento andaba en los 84 años de edad, pues andaba muy presente en las inauguraciones de exposiciones en Bellas Artes, en los eventos que tenían que ver con danza y con muralismo y cultura mexicana, y de repente en 84 no apareció ya por ningún lado, al grado de que hubo gente que temió que se hubiera muerto y nadie la hubiera acompañado y que estuviera en algún lado tirado el cadáver o que hubiera ido a dar a la fosa común porque se pudo haber muerto en la calle y nadie la reconoció. Se inventaron cada historia que cuando yo en 1985, 86, 87 me acerco mucho a las bailarinas de Bellas Artes porque quería escribir un libro sobre lo que se llama la muerte del cisne, que para mí era cómo sufren las bailarinas importantes cuando llegan a los 30 años y empiezan a ver que el cuerpo ya no funciona como antes. Entonces traté con muchas bailarinas viejas y jóvenes para tratar de entender ese detalle. Luego una compañera del programa universitario de estudios de género, Gloria Cariaga, enamorada ella también de las bailarinas, hizo un libro de ensayos que se llamaba justamente El dolor de la danza, desde cómo sufren las que bailan en punta de pie hasta cómo sufren las lastimaduras que llegan a ser tan graves como las de un jugador de fútbol americano. Y luego el horror, que es algo que se comenta todo el tiempo en las escuelas de danza, que es a qué edad te vas a retirar, porque no se puede estar danzando toda la vida. Bien, en esas aventuras de andar metido en la danza y besar los pies de grandes bailarinas mexicanas, aparecía cada rato, ¿dónde está Nelly Campobello? ¿Dónde está Nelly Campobello? ¿A dónde se fue? ¿Por qué se escondió? Es la Greta Garbo, decían, de la danza mexicana. Bueno, en 1998, ya en 98,
las preguntas y las quejas por la desaparición de Nelly Campobello, porque no se encontraba ella, ni se encontraba nada de sus cosas. Una comisión de derechos humanos del Distrito Federal comenzó a investigar ya muy en serio qué había pasado, y ahí se descubrió que había muerto en 1986 y que había sido literalmente secuestrada por dos entes miserables, Claudio Fuentes Figueroa y María Cristina Belmont. María Cristina Belmont había sido alumna de doña Nelly Campobello y de una manera eh, indigna, de una manera indecente, se fingió su amiga y su discípula y su custodia y su enfermera hasta que se adueñó de la viejita. Captó que la viejita ya tenía señales de senilidad y junto con su compañero, Claudio Fuentes Figueroa, se la llevaron al estado de Hidalgo y entiendo que a un pueblo que se llama Progreso de Obregón para ligar más con la revolución a doña Nelly, y que ahí la tuvieron encerrada mientras ellos vendían los cuadros de Diego Rivera, del doctor Atl, de Orozco, que ella tenía. Y lo mismo hicieron con sus joyas, su ropa, lo que tuviera de libros importantes, y pues la borraron horriblemente. Se encontró que estaba enterrada en el cementerio de ese lugar, que los datos era, murió en 86, murió, se dice, de lo que sería muerte natural a los 86 años. Y de ahí pues se armó la leyenda de cómo la robaron, cómo la desaparecieron. Y pues eso ha creado como una especie de neblina, perdón, que ha dificultado la recuperación de su obra de escritora. Pero creo que ya va pasando el shock del secuestro y se va entrando de nuevo en la vida real de Nelly Campobello. Cosa bella, la Escuela Nacional de Danza de México hoy lleva su nombre, según tengo entendido, Nelly Campobello. Hay que cuidar que se le conserve ese nombre, porque al menor descuido los morenarcos le van a querer poner de nombre Susana Harp, que tiene dos pies izquierdos, pero le lame la mano al caudillo. Regresemos a Nelly Campobello. Y con eso llevo una explicación rápida otra vez de la vida y un poco la obra de doña Nelly, pues es para situarnos ante la gran escritora de la que quiero estar conversando más y para de esa manera pues redondear lo que sería el umbral de ingreso en cartucho. Jesús Vargas me informa, Rocío, y ahorita leo el chat, fue quien averiguó lo del hijo de Nelly. Los datos, por lo que sé de Vargas, lo respeto y admiro por su pasión con la biografía de ella, todavía él mismo dice que son una sospecha. Hay coincidencias de apellidos, de nombres, pero creo que estaría abierto todavía para investigarlo más. Bien, Ale Durán, entiendo, ya se retiró porque tiene que ir a trabajar. En 37 publica, y ese se me había olvidado, es verdad, Rocío, esa gran sinfonía, yo siento como de Shostakovich, es Las manos de mamá. Yo ahí sí me conmovió. Yo también soy un mama's boy, creo que mi madre me hizo poeta. Amándola y luchando contra ella, soy este viejito que ven en pantalla. Y entonces leer Las manos de mamá, lo empecé primero con la boca abierta, cómo está hablando así de su mamá,
Y ya cuando llegué a los últimos 3 capítulos, de esa extraña escritura y novela también lírica, empecé a llorar como loco, se va volviendo una canción, toma proporciones, diré, descriptivas, narrativas, sentimentales, que les juro nunca había visto que alguien escribiera tan hermoso sobre su madre. No es el Brindis del Bohemio, no es un niño lelo como yo, hablando de su mami que lo consintió, sino que es el diálogo de una hija con la madre, como lo he dicho en otras ocasiones, eh, algo inusual. Generalmente las hijas y las madres no pueden hablar de lo esencial de la vida, siempre hablan de cosas superficiales, siempre están en habladurías, en chismes. Y acá se ve que al menos en lo espiritual, es estar huyendo de la muerte en la revolución, del hambre en la revolución, hizo que al menos entre doña Nelly y su madre se estableciera una relación realmente de comprensión, de interacción profunda, que lo deja sentir ese escrito del que otra vez en un leve desacierto se me andaba olvidando, gracias por recordármelo. También me recuerda a Rocío, que la lleva un rato estudiando, que la Escuela Nacional de Danza en realidad lleva el nombre de las dos Campobello, de Gloria y de Nelly. Nelly fue la gran coreógrafa, la gran directora, pero sé, y ahora me voy enterando con detalle, Gloria fue la gran bailarina. Muchas de las fotos que encuentro que dice que es Nelly Campobello bailando, en realidad es Gloria la que aparece. Y Gloria fue realmente muy admirada por gentes muy conocedoras de la danza, por la calidad tanto que tuvo como bailarina de danza de puntas clásica, como luego la gran bailarina de la danza mexicana, vamos a decirle folclórica para darle un nombre rápido. Todo eso es, digamos, lo que ya podemos saber sobre doña Nelly. Si todavía anda por ahí, me despido también del maestro Córdoba, que se va a trabajar en sus pinturas, en sus dibujos, y espero que le vaya muy bien y que esté muy inspirado ahora por Nelly Campobello. Sé que él, sus imágenes se le forman muchas veces de lo que lee más que de lo que ve y lo vuelve imágenes históricas maravillosas. Ojalá esto le inspire. Le doy las gracias al gran Javier Córdoba por ser parte de este conversatorio. Bien, si todo va bien, si todo se está entendiendo, entonces creo que no estaría mal revisar lo que es la historia de la literatura nacional. Les digo, ando buscando en mis cuadernos, que ya son muchos cuadernos, y los tuve que sacar para revisar lo que son mis apuntes sobre comunicación y literatura contemporánea. Y para armar una historia de la literatura mexicana, voy a dar unos datos muy rápidos y empiezo a proyectar mis imágenes de PowerPoint en el deseo de que la diferencia entre lo que se ve y lo que se escucha despierte el pensar de ustedes y de ahí podamos platicar muy a fondo sobre este tema. Si vamos a hablar de literatura mexicana, entonces hay que poner una frontera muy clara
y decir literatura mexicana, realmente mexicana y verdadera, solo puede haber y solo pudo haber hasta que hubo México. Mientras México no existió, entonces ahí no hubo literatura mexicana. Luego entonces, lo que podríamos llamar realmente literatura de México es algo que empieza a existir, digamos, a partir de 1810. Antes podemos decir que es literatura novohispana y ahí está El Gran Sol de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero ya hablando de México y lo mexicano y la literatura, nada es mexicano antes de que la nación se empiece a autodenominar México, cosa que empieza a ocurrir ya con cierta constancia a partir de 1824 o de 1830. De esa manera podemos plantear que la primera obra importante de la literatura mexicana es El Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi. Es una novela interesante, picaresca, dicen. Es una novela divertida, es una novela que ya habla, aunque sea de manera diagonal, sobre lo mexicano como comidas, como uso de palabras. Pero es una novela que yo siento ya es arqueología. Leerla hoy día o tratar de leer La Quijotita y su prima, que es la otra novela importante de Lizardi, hace sentir que está muy anticuada, que uno ya no entiende esa cultura. Es una cultura aparentemente urbana, pero muy provinciana. Es una cultura muy moralina. Por ejemplo, La Quijotita y su prima, si no la han leído, que casi nadie la ha leído, es una novela sobre dos primas, donde una prima va a tratar de educar a la otra para que amamante a sus hijos, porque está muy europeizada la Quijotita y no amamanta ella a sus hijos tienen nodrizas y ya la moda del siglo XIX empieza a ser amamanta tú a tus criaturas. Todavía es algo presente en Madame Bovary de Flaubert, pero en Madame Bovary es cosa de gente grande y tremenda, y en La Quijotita y su prima parece más bien eh, eh, La Rosa de Guadalupe, o lo que dice el dicho. Y con eso, pues la literatura nacional mexicana, yo digo que nació raquítica. Durante todo el siglo XIX se escriben muchas novelas, muchos cuentos, mucha poesía, pero realmente todo quedó en pizcacha, todo quedó en chatarra. México no acababa de adecuarse a los requerimientos de lo que es la gran literatura universal y luego lo que serían las vanguardias del siglo XIX en literatura. México queda provinciano, pero como antecedentes de lo que sería esta literatura ahora en el mundo novohispano, yo tengo ya ubicadas cuatro obras que también están perdidas en el fondo del olvido de México actual y que muy raras personas conocen y hasta el momento no he conocido una sola persona que haya leído estos cuatro libros. O sea que me he dedicado a hacer la lectura de algo que es importante guardar en la memoria y me empieza a parecer también necesario el comunicar esta información. Me he enterado y me han dicho que hay una maestra de historia en la Universidad Iberoamericana que también ya le empezaron a interesar estas obras. Estas obras en concreto son, una lleva por título
Los Sirgueros de la Virgen sin original pecado, con un subtítulo muy interesante que es Novela Pastoril. De esta novela pastoril, yo me enteré visitando a mi maestro y amigo Gustavo Sainz en el Departamento de Literatura de Bellas Artes. Yo llegaba y como curioso que soy, me ponía a revisar sus archiveros, las notas que tenía el director de Bellas Artes, y Sainz tenía un grupo de estudiantes investigando justamente la historia de la novela en México. Y alguien en algún libro vio el título de Los Sirgueros de la Virgen sin original pecado, novela pastoril de Francisco de Bramón. Y ahí había un signo de interrogación que había puesto Sainz de dónde estaba eso, cómo era eso. Ahí yo lo fui a buscar a la Biblioteca Nacional. Tienen un ejemplar en la sección de libros importantes y en el momento donde yo todavía lo fui a buscar, me remitieron a la hemeroteca que estaba en el centro histórico a un lado dentro del templo del convento de San Agustín, la Hemeroteca Nacional, y ahí tenían los Sirgueros de la Virgen sin original pecado, microfilmada esta novela, es decir, en fotografías que uno veía en una extraña pantalla antecedente de esto que vemos ahora. Eso significa que la leí a la carrera, la leí en malas condiciones, no se podían tomar notas, y lo que recuerdo es que es una novela otra vez muy arqueológica, porque se va centrando en un capítulo que lleva por título Auto del Triunfo de la Virgen y el Gozo Mexicano. Ahí es donde le encontré ya lo mexicano, siendo una obra de 1620, escrita por un novohispano, ya va a centrar que lo mexicano es algo especial y es señal de triunfo sobre lo bárbaro de los indígenas, pero también de triunfo sobre lo avaricioso y codicioso de los europeos. México evidentemente va a ser un gozo mexicano por la Virgen de Guadalupe, 1620. Es el espacio donde se termina la esclavitud de los aztecas y se termina la rapiña de los españoles, y de eso va a hablar la novela. ¿Qué son sirgueros? Los sirgueros era algo que equivaldría, y suena muy bien, a cirqueros. Los sirgueros eran los que tocaban la sirga, que era una flauta, una ocarina, y con eso llamaban en los pueblos a la gente para que los viera actuar en la calle. Los cirqueros o los sirgueros eran teatreros de la masa, no hacían un corral y representaban obras con disfraces, sino que a lo más que llegaban estos actuantes era a ponerse enfrente máscaras hechas de, entiendo, celuloide, lo que va a ser el celuloide, que servían como amplificadores de voz y representaban cuadros. Y de eso se trata la novela, van representando cuadros en su viaje peregrinando a venir a ver a la Virgen de Guadalupe. Y de eso se trata la novela, más de religión y de teología y de cómo quitarse el pecado original que la Virgen no tuvo, que de aventuras o de hechos de personajes. Es muy interesante porque son ya los textos provocados por los dominicos y los franciscanos para establecer que la Virgen María nació sin pecado alguno y por eso de ella nació Jesús, cosa que le va a afectar ya mucho al pensamiento de Sor Juana. El siguiente libro que creo que es importante
para ver los antecedentes de la escritura y la literatura mexicana, llevó por título o lleva por título Los infortunios de Alonso Ramírez. Fue publicado por vez primera en 1690. Su autor es Carlos de Sigüenza y Góngora, el gran amigo y admirador de Sor Juana Inés de la Cruz. Góngora vivió entre 1645 y 1700. Esto quiere decir que nació antes que Sor Juana, era mayor que Sor Juana, murió después que ella. Escribió mucho, fue muy estudioso. Sigüenza y Góngora es el primer, vamos a llamarle, novohispano y protomexicano que quiere estudiar las pirámides de Teotihuacán y viajará con sus estudiantes de universidad hasta Teotihuacán para ver las que en ese momento eran los mogotes o las colinas donde estaban enterradas las pirámides. Por datos que he ido recopilando, entiendo que hizo unas calas, metió ya fierros en la gran colina o mogote de la pirámide del Sol y logró encontrar la base de la estructura. Y todo eso lo vuelve un estudioso importante de la arqueología en México. Pero escribió de todo. Fue un estudioso del cielo. Rebatió a astrónomos, calculando él con más exactitud eclipses, apariciones de cometas y desapariciones. Y eso lo convierte en un polígrafo. Escribió historias de monjas, escribió historias de religión, escribió de política. Y este libro de los infortunios de Alonso Ramírez es y no es una novela. Alonso Ramírez es un náufrago que se pierde en el mar y eso lo va a llevar a tener muchas aventuras. Un día lo encuentran flotando en el mar, lo llevan a Veracruz, de Veracruz viene a la Ciudad de México y cuenta su historia en la universidad. De esa historia que él cuenta, Sigüenza toma notas y reconstruye la vida de Alonso Ramírez en sus infortunios de náufrago. Es una, si la vemos como novela, una novela muy liberal, porque especula mucho, inventa cosas hasta fantásticas, pero más que nada es un relato que quiere ser periodístico y no novela. Sin embargo, se lee muy bien como novela y como reportaje periodístico tiene fake news. Sería el segundo libro que va convocando la literatura actual. El tercero lleva por título El peregrino con guía. Su autor fue Marcos Reynel Hernández. De Marcos Reynel Hernández no he encontrado ningún dato, dónde nació, dónde murió, de dónde era, si escribió más libros. Solo me encontré en la búsqueda de los cirqueros de la Virgen sin original pecado, que se encontraba en la biblioteca ese libro, El peregrino con guía. Un día en la librería Madero, el encargado de la librería, no recuerdo ahorita su nombre, me dijo, ese libro es una novela, yo ya lo leí y no es un libro de catecismo, aunque se llame El peregrino con guía. Y eso me llevó a leerlo, también en la Biblioteca Nacional. Y es muy parecido a los cirqueros de la Virgen, porque aquí es un peregrino que anda buscando la salvación después de haber cometido un pecado terrible, que no está muy claro en la novela si fue eh, abandonar a una mujer embarazada o asesinar a alguien por celos ante una mujer embarazada, pero el peregrino va a borrar su pecado y va teniendo una serie de cuadros o de acciones novelescas, pero más que nada de formación del alma. Es una novela espiritual, de cómo se va purificando un alma para pagar un terrible pecado y poderlo pagar en vida para luego no irse al infierno. Y ya la cuarta obra, que es un gran antecedente para la literatura mexicana,
Esa tiene un título que es ultra barroco. Se titula La portentosa vida de la muerte. En realidad el título es como de 20 renglones, pero las letras grandes de la portada así dicen, La portentosa vida de la muerte. Es de 1792, ya estamos ahora sí muy cerca de que aparezca México. Su autor es un fraile, entiendo, franciscano, Joaquín Bolaños. Él nació en 1741 y murió en 1796. Entiendo que una parte importante de su vida, y ahí va a escribir La portentosa vida de la muerte, es en el monasterio de Guadalupe en Zacatecas. La portentosa vida de la muerte son una serie de cuadros donde pues, se nos va diciendo todo el tiempo, te vas a morir y Dios te va a juzgar. Es muy bella la obra porque ya trae grabados y corresponde en un cierto sentido a una novela gráfica y al mismo tiempo alfabética. Es muy interesante porque tiene momentos muy mexicanos en el modo de hablar de la muerte misma y los personajes, que ya no hablan como españoles y que hacen menciones a sitios, lugares, costumbres mexicanas, aunque se habla casi nada de comida, que era lo que me interesaba encontrar cuando la leí de corrido, pero termina uno enamorándose del librito. Y siempre es bello leer la parte donde nos va explicando que la muerte todo lo vence, que no hay nada que la muerte no venza y que el mismo Dios en algún momento teme que se le vaya a ir de las manos ese personaje y lo mate a él, cosa que vuelve este libro pues un antecedente de Jean Paul y de Nietzsche, al sospechar que Dios puede morir si se le escapa de las manos la muerte. Son 4 libros que no son exactamente novela y no son literatura mexicana, pero ya es narrativa en prosa como la de Cartucho y son relatos estructurados alrededor de una anécdota como ocurre en Cartucho. Y lo sustentan estos relatos ya personajes, personajes que se repiten en distintos relatos y eso es lo que los integra como novela. Todo eso es lo que está ya ocurriendo ahora en Cartucho. Pero con eso tendríamos los antecedentes. Y para la llegada de Cartucho, solo habría, creo yo, una novela significativa y esa es Santa entiendo, Fernando Gamboa, el autor. Y esa es una novela que se convierte en el primer gran bestseller mexicano. En vida del autor llegó a tener cerca de 20 ediciones, aunque eran ediciones de 200 ejemplares y ya en su hora gloriosa de 500. Pero ya Santa es la primera, ahora sí, novela mexicana antecedente de Cartucho, porque las novelas de La sombra del caudillo, vámonos con Pancho Villa, son ya totalmente contemporáneas. Con eso se puede decir que doña Nelly inicia un modo de escribir en México que pocas personas han eh, recuperado o ejercido. Yo mismo soy un escritor más fantástico. Daniel Sada, que quiso ser realista, tiene en sus novelas momentos García Marquesianos de realismo maravilloso y esas cosas. Las novelas para nenas de Juan Villoro, ni que ver con literatura grande. Son novelitas como las de Salgari, no le llega ni a Julio Verne. Entonces realmente Cartucho está muy solitario. Carlos Fuentes es puro delirio, vamos a decir, morfinómano. Y entonces un libro tan realista como Cartucho, yo creo que no he leído. Ya Jorge Aguilar Mora lo compara a los fusilamientos de Julio Torri
hace ver que Julio Torri pues es un amanerado de universidad que cuenta el lado literario y bonito de los fusilamientos, mientras que Nelly Campobello nos cuenta la brutalidad de la muerte y de la muerte por fusilamiento. Es la razón por la que leí para ustedes desde una ventana, uno de los capítulos más sobrecogedores y sorprendentes de Cartucho. Como bien dice Vargas, el estudioso de Nelly Campobello, cuando uno busca en los archivos o en internet fotografías de la Revolución Mexicana donde aparezcan mujeres, dice Vargas, cuando no aparecen posando como si fueran revolucionarias que no lo eran, aparecen nada más junto a sus maridos como adorno del marido, que es lo que encuentro en estas fotos. Son de hecho dos fotos que yo quise confrontar como campo y contracampo en esta película, porque de este lado estamos viendo villistas y de este lado estamos viendo federales. Y villista, que era ser en cierta manera un forajido, el desvalido forajido tenía de esclava a una esposa. El federal, que era el soldado del gobierno aparentemente bien pagado, también tenía de esclavo una esposa. Lo que se ve es que las mujeres eran esclavas y que es raro que se liberaran de esa esclavitud, cosa que va a manifestar la madre de la personaje de Cartucho. Allí es donde llegamos al punto de ahora sí tratar de psicoanalizar un poco a doña Nelly Campobello, porque tengo muy pocos datos sobre su psique real, y un mucho el texto de Cartucho y los otros escritos de Campobello. En esta voluntad ahora de psicoanalizar a Campobello y Cartucho, estas imágenes quieren ser un soporte importante. El modelo que yo dibujo o diagramo del complejo de Edipo es esto que están contemplando en pantalla, un tetraedro, una pirámide triangular con 4 caras, una base y 3 caras que se levantan hacia arriba verticalmente. Aquí yo la despliego para ver bien su interior. Es la relación entre una madre, un padre y un hijo. Hijo siempre varón, nos construyen todavía la psique a todo mundo masculina. Por eso lo diré calmadamente, los payasos de la surreal academia de la lengua del rey de España sostienen que el español es masculino correcto, que en lo masculino cabe todo lo femenino, porque los idiotas creen que lo femenino es más chico que lo masculino. Todo eso tiene que ver con cómo nos enseñan el lenguaje. Va a ser muy raro que a una niña le enseñen a decir nosotras y se va a tardar un tiempo en decir nosotras. Y eso ocurre todavía en el siglo XXI, cuando ya desde 1970 vemos muchas gentes haciendo esa distinción entre las femeninas y las masculinas y haciendo esa concesión de buena educación de que si yo me encuentro dando clase en un salón donde más de la mitad de los estudiantes son de sexo femenino, pues yo debo decir nosotras y no nosotros. Entonces estaría usurpándole a la mayoría pues su condición real de género. Todos esos detalles, aquí los trato de plantear, vienen del complejo de Edipo. El complejo de Edipo funciona a partir de la noción de fetiche y de convertir a la madre en el dinero del dinero. La madre es el símbolo de todos los símbolos. La madre es el signo de todos los signos. Y como ente sígnico, es un dispositivo para interrelacionar seres humanos. Todos venimos interrelacionados
por la madre y la maternidad, por razones obvias que se podría decir naturales, entre comillas, como que nadie nace de un padre, todo mundo nace de una madre, y la madre es el origen de mi yo, y ahí es donde vendría esta imposición o funcionamiento inconsciente del complejo de Edipo, que establece la estructura de todos los demás procesos de comunicación. Quiere decir, como te fue en el baile de tus primeros 3 años de vida con el concepto madre que se te convirtió en fetiche, es como te va a ir ya de ahí en adelante toda la vida, a menos que hagas un esfuerzo trascendental por romper ese esquema. Si no, ya te estructuraron en el símbolo falogocéntrico de la madre, del fetiche y del dinero. Desde ahí es desde donde quiero empezar a interpretar la psique de Cartucho, considerando lo que se pueda entender de la psique de Nelly Campobello. Por eso, ahora sí, como una gran razón didáctica, les dejo esta imagen para que la vean y la mediten en silencio, y de ser posible, cuando regrese mi voz, me interroguen sobre ella, porque no creo que se entienda. Para entenderla se necesita conversar conmigo mucho tiempo, y que yo sepa, esa conversación solo la he tenido realmente con Bella Bella, con la maestra Gloria Hernández. Y aún ella creo que tendría muchas preguntas o dudas o inquietudes para acabar de entender este tetraedro puesto ya en relación estas imágenes, que para que puedan armar mejor ahora la idea, comienzo con esta. Llego hasta esta y esta, y ahí es donde estaría ya planteando en imágenes lo que es empezar a entender el complejo de Edipo y la función del signo como sustento esencial del pensar. Con esta imagen yo planteaba ya en la conversación del martes, y aquí la retomo, estoy hablando en términos freudiano, lacanianos, según la interpretación de Jean Alouche, discípulo de Lacan, y de la interpretación de Lacan de la obra de André Gide, de los escritos y novelas de Gide. En un seminario de Lacan titulado La Carta Robada, explica lo que es el falo y cómo es una relación del niño con la madre y el padre, que si sale bien al niño lo deja convertido en niño fálico, y si sale mal al niño lo deja convertida en niña fálica, niña siervo, niño amo. Eso es lo que quiero empezarle a aplicar al texto de Cartucho. Ahora guardo silencio por unos instantes y regresa en unos instantes mi voz para convocar el diálogo. No me tardo, nadie.